y un buen momento para hacer un balance acerca de este año económico. Y vamos a comenzar por el principio, y para ello lo tenemos al economista de cabecera de este programa, Rubén Cerrulla, para hablar acerca del tema inflación, porque durante la semana, más precisamente en la jornada del jueves, se conocieron los datos de que la inflación del mes de noviembre fue del 4,9%. Mensual, ¿no? Una inflación mensual, insisto, del 4,9%. Parece ser una buena noticia, por lo menos desde el gobierno lo tomaron de esa forma, comparado con el 6,3% del mes anterior, del mes de octubre, hay una baja importante. El punto es, ¿se ha controlado a la inflación? Es una excepción nada más, porque en el periodo interanual, en la mirada interanual, hemos tenido el 92,5% de inflación. O sea, no hay mucho de qué jactarse, ¿no, Rubén? Buen día, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Buenos días a toda la radio, a toda la audiencia. Y bueno, como siempre, muchas gracias por la invitación. Ya me siento de la casa. No, Como... sos de la casa ya directamente. Queda claro. Rubén, es una buena noticia este 4,9%, lo tenemos que tomar con cautela. ¿Qué mirada tenemos o debemos tener acerca de la inflación? Y mira, me parece que es una buena noticia en el marco de cómo veníamos. Veníamos con una inflación sostenida, acelerada, por encima del 6%. Y bueno, este último dato de noviembre, que nos da 4,9%, marca una desaceleración. Ahora, hay que estar atento. Yo te había dicho, y lo había comentado en el programa, creo que era en el anterior, que no solamente hay que prestar atención, porque esto tiene una causa, esto tiene que ver con el tema del programa de precios justos. ¿Sí? Que el programa de precios justos lo que hacía era establecer un tope del 4% para evitar remarcaciones. De hecho, muchas de esa aceleración por encima del 6% se explicaba en una inercia especulativa, digamos. Lo hemos hablado también acá, el dólar blue cuando aumentaba, utilizaban muchos de estos sectores concentrados de producción de alimentos, utilizaban para aumentar los precios. Ahora cuando bajaba el dólar blue, esos precios seguían sostenidos y seguían en aumento. Entonces lo que hace el gobierno es llevar adelante un programa llamado precio justo. Eso establecía un tope y te hacía que no se remarque por encima del 4%. Bueno, hoy tenemos una de los resultados es este 4,9%, pero ¿a qué es lo que voy? ¿Qué pasó con los alimentos? Si nosotros miramos en el rubro alimentos o analizamos el rubro alimentos, el rubro alimentos aumentó el 3,5%. Es decir, que estuvo por debajo del 4%. ¿Sí? Entonces, uno puede decir, bueno, surgió efecto este programa, ¿no?, de precios justos. Ahora, ojo, porque en este programa no solamente tenemos que prestar atención al inicio de la política, sino también al final de la política. Claro. Porque esto dura hasta marzo. Claro, y después de marzo, ¿qué, no? Claro. Entonces lo que digo es, hay que estar atento a cómo se sale de esta política. Creo que estos 4 meses tienen que utilizarlo el gobierno para plantear o planificar un programa de mediano plazo, digamos, por lo menos de mediano plazo, teniendo en cuenta también que el año que viene hay elecciones y que uno de los problemas o de los grandes problemas y que va a ser un punto de inflexión en el tema electoral es el tema inflacionario. Claro, vos sabés que a Rubén la semana pasada nosotros lo tuvimos en Chaco TV, al gobernador Capitanich, y cuando habló del tema inflación volvió a insistir en la necesidad, ante este contexto inflacionario, de una política de shock. ¿Vos pensás lo mismo? ¿Estás de acuerdo con que es tiempo de una política de shock porque no alcanza con gradualismo en la política económica para enfrentar a la inflación? Sí, me parece que hace bastante tiempo necesitamos una política de shock, digamos. Pero esa política de shock tiene que estar basada en un programa. Y un programa de mediano y largo plazo, digamos. Porque si vos agarrás y llevas adelante una política de shock de corto plazo, no sirve. Seguimos estando en la misma y seguimos tapando baches. Entonces,
salimos de estas políticas de corto plazo y continúan las remarcaciones, continúa la aceleración del proceso inflacionario. De hecho, vos bien lo decías, nosotros tenemos una inflación interanual que está en el 92,5%. Claro, es mucho, sí. ¿Sí? Y vamos a terminar este año tocando las 3 cifras, o sea, 98, 99%. ¿Por qué? Tremendo. Porque en diciembre, recordemos, en diciembre están las fiestas, Claro. se incrementan las demandas, el consumo, digamos, y eso hace también que estos concentradores, en su mayoría los concentradores, remarquen los precios. Ahora, no solamente eso, Roberto, porque también hay que prestar atención a los otros rubros. Fíjate que tengo algunos datos, como me gusta a mí siempre. No, está bueno, buenísimo. El rubro de mayor impacto dentro de este índice de precio al consumidor tiene que ver, o fue, el de vivienda, agua, electricidad, gas y combustible, que aumentó o se incrementó 8,7%. 8,7%, claro. Sí, exactamente. Y el combustible. Sí. Y el combustible se sabe que es generador también de más aumento después, ¿no? Así es. Porque sube el combustible y después sube todo el resto. Así es, exactamente. Es uno de los costos centrales dentro de cada uno de los alimentos, ¿sí? Aumenta el combustible, aumenta el flete, y de hecho por eso también tenemos nosotros podemos ver en cuanto a las regiones, la región del NEA, siempre el índice de precio al consumidor nos da por encima de un índice nacional. ¿Por qué? Porque vos tenés flete acá. Claro. Entonces mucho del producto industrializado que viene al Chaco es flete, digamos, es vía flete. Claro, y cuando aumenta el combustible, aumenta el flete y aumenta el precio. Incluso frutas, verduras, lo que se te ocurra que es trasladado por esa vía, aumenta, ¿no? Así es, exactamente. Después, otro de los rubros que también se mantuvo por encima del 6% fue el de comunicaciones. ¿Sí? Que ahí también... Ahí entra lo judicial también, ¿no? Exacto, ahí tenemos una cuestión judicial, digamos, que de hecho hay un decreto que saca el gobierno nacional y que después estas, digamos, corporaciones, diría yo, corporaciones de la comunicación, van a la justicia a través de un amparo, presentan un amparo, y el amparo le sale a favor y por lo tanto deja que se incremente. De hecho, en estos meses se aumentó por encima del 100%, es decir, por encima de la inflación interanual, si se quiere, Roberto. Así que también es para prestar atención. Otro de los rubros que se incrementó fue el tema de transporte, como hablábamos recién, que fue del 6,1%, esto también apalancado por el aumento del combustible. Y otra de las cuestiones que también tiene que ver con, hay una partecita especulativa por ahí, que tiene que ver con los restaurantes, que aumentó el 5,5%, pero sorprende el valor interanual que está en el 106,3%. Bastante por encima ya, ¿no? De la inflación que tenemos interanual, que como marcabas era el 92,5, ¿no? Exacto, 92,5. Así que yo creo que en diciembre vamos a estar por encima del 5%, pero teniendo en cuenta la estacionalidad, digamos, teniendo en cuenta el tema de que viene el tema de las fiestas y bueno, también las vacaciones, ¿no? Claro, vos sabés que lo pensaba, Rubén, cuando hablabas acerca de la necesidad de un plan de shock de mediano y largo plazo, y se puede pensar en ese plan cuando el año que viene tenemos elecciones y lo político todavía no puede tener certidumbre de cómo va a ser el gobierno del año que viene. ¿Se puede pensar en un plan largoplacista en ese marco? Sí, por supuesto. De hecho, creo que es necesario, digamos. Vamos a ver, por supuesto, las propuestas, pero una de las propuestas, o sea, la propuesta clave va a ser de cómo bajar la inflación, digamos. Claro. ¿No? Y ahí es donde, bueno, por un lado, hoy tenemos el gobierno nacional del Frente de Todo, que tiene que encargarse de eso, teniendo en cuenta de que va por la renovación, digamos. O sea, va para renovar la presidencia. Y no solamente se vota presidencia, también se vota gobernadores, se vota diputados nacionales, provinciales. Por lo tanto, creo que vamos a escuchar en cuanto a una generalidad de cómo atacar la inflación. Hoy tenemos
este problema es estructural, Roberto. Entonces, por lo tanto, la salida tiene que ser estructural. Tiene que ser una reforma estructural. Claro. Tiene que ser con reformas estructurales. Esa reforma estructural, si se piensa en un plan de shock, tiene que ser, ese plan de shock también tiene que corresponder en un programa de mediano y largo plazo. Claro, ¿y cuáles serían los puntos principales de esa reforma estructural? Porque la otra vez lo escuchaba el economista también, Manuel Álvarez Agis, que en su momento supo ser viceministro de Economía de la gestión de Cristina Fernández, y él decía, tiene que haber un combo de política heterodoxa y política económica ortodoxa. O sea, no tiene que ser solamente una variable, sino coincidir varias variables para enfrentar un fenómeno que cada vez crece más, porque se va haciendo una bola de nieve, decía Álvarez Agis. ¿Compartís con él esa definición? Sí, yo creo que sí. De hecho, creo que se plantea medidas ortodoxas, pero porque tenés un problema que es el Fondo Monetario Internacional, digamos. Claro. Entonces, que no es un dato menor. Que no es un dato menor, exactamente, y que vos vas a tener acá trimestralmente auditándote las cuentas públicas y diciéndote estas son las cantidades de reservas que yo quiero, esta es la inflación que yo espero para el año que viene, este es el déficit fiscal que quiero. Ahora, ojo con eso también, porque si bien vos tenés que tomar medidas ortodoxas para ver eso, las medidas ortodoxas siempre van hacia el ajuste. Entonces, ojo con hacia dónde va el ajuste, digamos. Porque hoy la economía argentina y la economía mundial en sí viene muy, digamos, atacada. Claro. Realmente viene en crisis, digamos. Por lo tanto, yo creo que vos tenés que hacer un mix, ¿sí? De política ortodoxa, pero con política heterodoxa con la gente adentro. ¿Por qué? Porque vos no podés, hoy no podés vos ajustar la inversión pública. Yo le digo inversión pública, pero es gasto público, claro, si se quiere, ¿no? Vos no podés ajustar la inversión pública, porque ajustando la inversión pública, vos lo que haces es reducir la circulación de dinero en la economía. Ahora, vos realmente querés una estanflación, digamos, estás pensando en una estanflación, o sea, un estancamiento con inflación, creo que el marco no da para eso. Hoy vos necesitas que esa gente, que la gente, el trabajador y la trabajadora, pueda llevar un plato de comida a la casa, y para eso necesitas ponerle recursos en el bolsillo, digamos. Ajá. ¿Y cómo definís a la gestión de Massa? ¿Pensás que está conduciendo la política hacia una estanflación? ¿Está enfriando la economía para que en cierta forma se contenga de esa forma la inflación? Sí, yo creo que está pensando en eso. De hecho, lo planteó al inicio de su gestión, cuando asume. Él plantea de que iba a cumplir con el déficit fiscal, iba a reducir el déficit fiscal, iba a aumentar las reservas ¿Y eso porque quiere Massa o porque lo impone el fondo? Y yo ¿O creo por ambas cosas? Yo creo que tiene presiones de todos lados también. ¿Sí? Hay un mix también ahí, ¿no? Claro, porque él también, hay una partecita también que él comparte, ¿no? Me parece que el dólar soja, tiene un ejemplo, ¿sí? El dólar soja de vuelta. Claro. Ahora, muchos dicen, Rubén, que el dólar soja termina siendo una transferencia de ingresos desde los sectores menos pudientes hacia los más poderosos económicamente. Es así. Hoy tenés un dólar oficial de 170 pesos y un dólar soja de 230 pesos. Entonces, tenés una rentabilidad, o sea, el sector agroexportador, que ha venido ganando y que ha ganado durante la pandemia, que ha ganado muchísimo durante el gobierno de Mauricio Macri, y que sigue ganando, se le sigue dando incentivos, digamos. Gana un 35, encima del 35 de rentabilidad, con el agregado de que tenés una guerra entre Rusia y Ucrania, donde también han ganado, porque han tenido ganancias extraordinarias por ese producto de esa guerra. Entonces, se les sigue dando incentivos a estos sectores. ¿Consideras que fue una mala medida? Porque por un lado tenía la necesidad acuciante de dólares, porque no tenías dólares, y necesitaba que el sector sojero liquide su producción para tener dólares genuinos, pero ellos decían, no, así no me conviene,
Ellos presionaron, le dieron ese dólar soja de forma supuestamente excepcional, pero después salió el dólar soja 2, diciendo, claro, ya le diste una vez, no van a querer después decir, bueno, listo, ahora me conformo con que no me des. O sea, hay un sector, por un lado, de presión por parte del sector sojero, pero por otro lado había una necesidad de conseguir dólares. ¿Podía haber hecho otra cosa Sergio Massa? Sí, por supuesto. De hecho, ¿cuánto de esa producción liquidaron? Liquidaron una parte, porque justamente ellos lo que hacen es presionar para que se devalúe, para que se devalúe el peso, digamos, y ellos puedan seguir ganando. Ahora, te digo, esa rentabilidad la estamos pagando nosotros, ¿eh? O sea, la gente común es La el que gente termina común. ¿Por qué? pagando Sí, ¿por la qué? rentabilidad de los ojeros que tienen un dólar por encima del dólar oficial. Sí, ¿por qué? Porque 230 pesos, ellos la venden a 230 pesos, después compran a 170, el dólar oficial. Entonces van generando o van ganando una rentabilidad líquida de 35, de 40%, y a eso sumale lo de producto de la guerra, que está en un 40 o un 50%, o sea, está ganando fácilmente 90, casi 90% de rentabilidad están teniendo hoy el sector agroexportador, que además, Roberto, Ujú. ese sector agroexportador que en su mayoría es multinacional, es decir, que todo lo ganado se va a sus casas centrales que están fuera del país, y por otro lado, que no son los que producen. Ojo eso, ¿eh? Que también que se entienda. Claro, Los que producen son los pequeños y medianos productores generalmente, que son los que le venden a esos agroexportadores para que exporten. claro. ¿Sí? Ahora, Fíjate el combo, ¿no? preguntale vos a los pequeños y medianos productores si realmente se le paga a 230 pesos. Claro, fíjate que ¿Sí? interesante. Y después tenés aquellos productores que deciden contrabandear, ¿no? Que Sí, van para otro lado, van vía sí. Paraguay o vía Bolivia, como decían algunos que denunciaban al respecto. Y uno dice, la pucha, qué panorama complejo. Y, estamos, decíamos, con el amigo, un integrante más prácticamente del programa, Rubén Cerrulla, economista él. Y antes de la pausa decíamos, ¿habrá alguna posibilidad o cuál sería el mecanismo para que no hayan tantos dólares? Ni el dólar Qatar, ni el dólar soja, ni el dólar turista o el dólar lo que se le ocurra. Contaba Rubén que hay 17 dólares distintos que en realidad son 17 sectores que presionan para que haya un dólar diferencial respecto del oficial. ¿Cuál es el mecanismo, Rubén, pensás que debe darse para que eso ya no ocurra y haya un solo dólar? Primero, primero eso, ¿no? Y después que no estemos enloquecidos por el dólar, que el argentino ya no tenga la mente en el dólar. ¿Qué debería pasar para que esto ocurra? Un milagro. Qué compleja la pregunta, ¿no? Claro, qué difícil, ¿no? Sí, 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 es compleja Porque sobre no han todo logrado porque resolverlo hasta ahora. no, no, además teníamos 5, 7 y ahora tenemos 17. Entonces, no es que se Que bajó el partíamos de- número, claro, que claro, se bajó se el número, aumentó. sino que se aumentó. Creo que van apareciendo, creo que la cuestión para resolver el dólar tiene que ver con una cuestión de, me parece hasta cultural, ¿no? Tenemos que generar, Claro. creo que nosotros tenemos que generar herramientas financieras en pesos, pero que sean, pero que realmente podamos llegar con la comunicación y que realmente podamos, sobre todo, competir. Hoy tenemos competir al dólar. Es Qué cosa rara, ¿no? muy raro, digamos, lo que Claro. estoy diciendo, pero es así. Digamos, hoy tenemos una moneda, la moneda más fuerte del mundo, una de las monedas más fuertes del mundo que está peleando con el yuan, digamos, ahí Ujú. con China, tiene que ver con el dólar. Ahora, nosotros tenemos que generar esas herramientas para que la gente cambie esa cultura Para que cambie el chip, del ¿no? dólar e ir por las herramientas en pesos. Porque, Rubén, te lo Me, habrán me- me preguntado. preguntan siempre, ¿eh? Sí, Yo te estaba por decir, me preguntan siempre, che, el plazo fijo, ¿lo pongo en peso o me voy al dólar? Ajá, y Y la hoy la verdad, respuesta es, y la verdad que hoy tenemos, hoy las tasas de plazo fijo son apetecibles, digamos. Es decir, que podés ponerlo en pesos. Pero llegan a extremos cuando bajan las tasas y la verdad que
la gente quiere ir al dólar, digamos. Entonces, ahí está el tema. Claro. Creo que son esas herramientas en pesos. Y tenemos que, otra de las cosas, Roberto, creo que tenemos que generar más comunicación y hacerlos parte a la gente, hacerla parte de ese mercado financiero, digamos, o el mercado de capitales, ¿sí? Para mostrarles esas herramientas. Te estoy hablando de un sector sí. que tiene ahorro, ¿eh? Después tenemos otro sector que ni siquiera puede ahorrar, que ahí es donde ahí es donde el Estado tiene que llegar más fuertemente, porque una cosa no quita la otra. El dólar, o el dólar blue, por ejemplo, Claro. le hizo muy mal a la gente, y no solamente a esa gente que ahorró, porque capaz que ahorró en pesos, sino a esa gente que no tenía capacidad de ahorro, porque muchos de los insumos que nosotros consumimos a diario están dolarizados. Entonces, si el dólar aumenta, ¿sí? Que generalmente encima los especuladores se Claro. guían por el dólar blue, Claro. aumentan los precios. Que ¿Sí? es muy poco lo que mueve el dólar blue. Vos una vez lo había explicado. Claro, exacto. Y desde los medios, nosotros incluso habíamos criticado acá y en las redes sociales algo que publicó Norte en título Catástrofe. El dólar blue ya superó los 300 pesos en su momento. ¿Te acordás que había generado incluso una reacción de Diario Norte para con nosotros, con mi publicación? Sí. Y sin embargo son funcionales. Sí. No sé si de forma consciente o inconsciente terminan siendo funcionales a los grandes operadores económicos, que son los que movilizan el dólar blue, ¿no? Sí, exactamente. O sea, de hecho, acá tiene que ver con una cosa, es un interés económico, básicamente, tanto de los sectores mediáticos como de los sectores concentrados, digamos. Es esa la idea, o sea, ese es el fin. El fin es una estrategia, fíjate, la estrategia fue sectores concentrados económicos, monopolios, con el sector mediático. ¿Qué hicieron? Ponerlo al dólar blue como un dólar de referencia. Para eso lo utilizaron para remarcar precios, y hoy estamos con una inflación que termina en el 99%. Fíjate que los medios están en todas, ¿no? Claro. Porque ahora también, con el Poder Judicial, también hacen una dupla, Claro. digamos, Son socios prácticamente. de bomba muy peligrosa, digamos. Claro. Porque Socios también, o cómplices en muchos aspectos, porque ¿no? porque hay un interés económico, Roberto. Siempre está el interés. Siempre está el interés Bueno, económico. te doy un ejemplo para que la gente vaya comprendiendo. Uno de los jueces que fue al Lago Escondido de forma furtiva, podríamos decir, el 13 de octubre, invitado por directivos del Grupo Clarín en la mansión de Joe Louis, el empresario británico, amigo de Mauricio Macri, y en donde estaban también funcionarios macristas como Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Todo esos estaba, entonces, un funcionario macrista o 2 o 3 funcionarios macristas, directivos del Grupo Clarín, jueces federales, espías, operadores electorales. Todos ellos se reunieron el 13 de octubre en la mansión de Luis, amigo de Macri, ahí en la Patagonia. Y uno de los jueces que estaba era Pablo Caicials, que es uno que poco tiempo después de esa reunión a la que asistió invitado por el Grupo Clarín, falló a favor de Clarín. Sí. Falló a favor de Clarín. La gente por ahí no dimensiona la gravedad de esto, pero la verdad que es algo tan obsceno, tan alevoso, que cuesta entender que no haya traído hasta el momento consecuencias graves, ¿no? Sí, pero es terrible porque además, digamos, tenía toda la pata mediática y la pata judicial, No, todo. y el poder económico. Todo, el poder Sí, económico, hasta lo electoral, porque había operadores electorales que diciendo, che, mirá. Y después de eso surge la condena mentirosa a Cristina Fernández de Kirchner. Claro, otro de los jueces, y esto tampoco, claro, fíjate Rubén cómo todo cierra, porque no es un dato menor. El juez que estaba ahí, Julián Ercolini, uno de los jueces que estaba en ese viaje con directivos de Clarín, operadores electorales, espías, funcionarios macristas, es el juez federal Julián Ercolini. Ercolini es el que dio en primera instancia, el que entendió en primera instancia la causa vialidad contra Cristina Fernández.
¿cómo esa causa va a tener credibilidad, ¿no? Para que la gente lo comprenda del otro lado. Imagínense ustedes que de repente Máximo Kirchner se encuentra en el Calafate con el juez que instruye en primera instancia una causa contra Mauricio Macri, Sí, claro. reunido con Roberto Navarro y con funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué se diría? ¿De qué estaríamos hablando? ¿Estaría mal esa reunión? Por supuesto. ¿Sería condenable? Sí. Los medios, Clarín, La Nación, lo tendrían todos los días en su tapa con títulos catástrofe. Claro, eso no ocurrió porque el que motorizó esa reunión fue el Grupo Clarín. Claro. Pero Exacto. fíjate, para dimensionar, ¿no?, la gravedad. Sí. La gente no dimensiona eso, ¿no? Pero además tenés dos cuestiones. Por un lado tenés un intento de magnicidio contra una vicepresidenta y dos vicepresidentas que no está siendo investigado. ¿Sí? No, la jueza no quiere seguir, no, lo dejó estancado a la investigación. Y por el otro lado tenés esta cuestión de la reunión secreta en la quinta de Joe Lewis, digamos, Sí, claro. el lago escondido, que tampoco está siendo investigado. No. Ahora, en ese marco tenés la condena a Cristina y la condena a Milagro Sala. ¿Sí? Dos líderes populares. Claro. Y en ese marco tenés al expresidente Mauricio Macri en Qatar, donde dice que allá no hay sindicatos. Como diciendo, bueno, este es el paso a seguir. Y te cierro con esto. En un lugar que es una monarquía. Exacto. Y hay desigualdad. Dictatorial. Y han muerto Dictatorial. 6.000, y han muerto 6.000 trabajadores y trabajadoras y nadie ha dicho nada. Claro. Construyendo los estadios del Mundial. Y nadie claro. ha dicho nada. Te cierro con esto. Hay una frase que dice la vicepresidenta, Cristina, donde dice: lo que intentan con este fallo, con esta condena, es disciplinar a los referentes políticos, a los líderes políticos. En ese marco, Mauricio Macri, repito, te dice no hay sindicatos. ¿Qué fue lo único que no pudieron hacer en el gobierno de Mauricio Macri? Llevar adelante la reforma laboral, previsional, claro, y previsional. Y la reforma laboral. ¿Qué necesitas vos? ¿Qué necesitas vos hacer de lado para llevar adelante esa reforma? Los sindicatos. Claro. Y la fueron los justicia sindicatos de tu lado, ¿no? Exacto, porque los sindicatos fueron las centrales obreras, la CGT, la CTA y los movimientos sociales y bueno, otros sectores, estudiantiles también, fueron los que frenaron esa reforma previsional y laboral. Eso es lo que quieren, lo que intentan hacer. Quieren inventar. Yo creo que a eso van a venir, digamos, o quieren venir por eso. Uh-huh. Quieren venir por la reforma previsional y la reforma laboral, inventando causas a referentes sindicales y haciéndolo de lado. Entonces directamente pueden llevar adelante eso. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? Está los intereses económicos de vuelta, de las empresas, de las corporaciones y del sector mediático. O sea, todo lo que se estaba cocinando, tal vez, uno puede inferir eso, Rubén, ahí en Lago Escondido, el 13 de octubre, no hace mucho tiempo, en la Patagonia, lo que se está cocinando es el país que se viene, ¿no? Sí. El país que el poder económico quiere para el año que viene. El país que quiere. Claro. El país que quiere, porque hoy tenemos un poder judicial que no fue elegido por el pueblo, ¿sí? Y que toma las decisiones económicas, políticas, sociales que afectan al pueblo. Entonces, creo que eso es muy importante. O sea, hoy el Poder Judicial está manejando el país. Hoy estamos atravesando el Plan Cóndor 2. Qué tremendo. Ahora, ¿y cómo se nota ese Plan Cóndor 2, como lo titula Cerrulla? ¿Cómo se nota? ¿En dónde se nota, por ejemplo, esa cuestión de decir, che, mirá, el Poder Judicial de esta forma te está manejando? En lo económico. A ¿sí? ver, ¿cómo? Hay muchos ejemplos. Uno de los ejemplos lo hablamos hoy, el tema de comunicaciones. Claro. ¿Sí? Digamos, toda la corporación de la comunicación, bueno, a una persona a cualquier persona que quiera, que vaya a ver la factura de internet o la factura de personal o de, no sé, de Fivertel, lo que sea, y va a ver que a través de un decreto
del gobierno nacional se Claro. trató de frenar eso. Claro, dijo que el servicio de comunicación audiovisual, internet, es un servicio esencial. Exactamente. Y entonces Lo- regulaba el tema de los precios para que tenga la población acceso dentro de un precio accesible, por llamarlo de Ujú. alguna forma. Ujú. Pero la justicia, ¿qué hizo la justicia? La justicia, estas corporaciones presentaron un amparo, Claro, la justicia salió a favor del amparo y lo que hicieron fue dar de baja ese Claro. decreto y poder llevar adelante esa remarcación de precios que tenía, digamos. o sea, qué raro la justicia fallando a favor siempre de las corporaciones económicas, ¿no? Sí, por supuesto. Después tenemos otra de las cosas. Tenemos varias, ¿eh? No sé, vos pagás una prepaga. A ¿Sí? ver. La prepaga que también la idea era regular el tema de las cuotas de la prepaga. ¿Qué es lo que hicieron las prepagas? Presentaron una cautelar, Claro. ¿sí? Para subir los precios y desde el 2001 registran aumentos del 216%. 216%. Y estamos hablando 216%. del 2001 a esta parte. Exactamente. A esta parte. 216%. 216%. La pucha. Otra de las cuestiones, la gente tiene la mala costumbre de comer asado. Pero qué mala costumbre esta Qué gente. mala costumbre la gente No, de comer háganse asado, veganos, ¿no? chicos. De comer asado. ¿Qué es lo que pasó? El gobierno nacional plantea una regulación en cuanto a la exportación de carnes, Claro. ¿sí? Trata de que se Justamente abastezca al mercado interno y que otras de las cuestiones se exporte. A ver si yo lo expreso bien o lo entendí Ah. bien, Rubén. Es para que no se dolarice el precio Así es. del asado. Así es, que no se dolarice el precio del asado y que por lo menos la gente tenga o pueda acceder a la carne o al asado a un precio accesible. Claro. ¿Qué es lo que hicieron estas exportadoras de Falló a carne? favor del gobierno, seguramente. Presentaron una cautelar. No fue al favor del gobierno. No, presentaron una cautelar en el Poder Judicial. Las empresas exportadoras de carne. Exactamente. Y el Poder Judicial, ¿qué es lo que hizo? ¿Le dio Tomó la razón? esa cautelar, le dio la razón y frenó. Y lo que dijo fue, no, ustedes pueden exportar lo que quieran. Nada de abastecer el mercado ¿Qué interno. es esto de estar regulando? De Libertad. estar regulando. Está Exactamente. en una postura libertaria, se podría decir, ¿no? La del Poder Judicial. Sí, bastante de libertaria. Bueno, después tenemos, pero así tenemos varias, Roberto. Bueno, el tema de los alquileres, ¿sí? Que también que ocupan una porción muy grande Claro. de los hogares, la Y mayoría que de los no hogares. son consideradas, Rubén, por ejemplo, salió el dato en la semana también que una familia tipo en Chaco debe ganar 133.000 pesos para no ser pobre. Ujú. En ese dato no está el tema del alquiler, Sí. que es central. Exacto. Que es central. Te ocupa el 40%. Yo pago alquiler y te ocupa el 40% De tus ingresos. del ingreso. El 40% de tus ingresos. ¿Y qué determinó 30, 40%. la ley de alquileres? ¿Qué determinaba? Regulaba un poco. ¿no? Regulaba el tema de los alquileres. Por supuesto que hay cosas para modificar en la ley, Ujú. ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasó? También El sector justicia, inmobiliario, claro. el sector inmobiliario hizo lobby, Claro. impulsó, Pidió un amparo otra vez. bajar, presentó un amparo, la justicia que dijo, Otra ustedes vez. tienen la razón, Mamita de querida. vuelta, desregulado el tema de los alquileres. Bueno, Y así sucesivamente. Entonces, el Poder Judicial ocupa un rol importantísimo en la vida económica. Yo quiero que la gente entienda esto porque hay una necesidad de entenderlo, digamos. claro. O sea, uno piensa que el Poder Judicial o la Corte Suprema está en una élite, está fuera. Claro. Pero todas las Como que decisiones... no nos afecta, ¿no? Exacto. Pero todas las decisiones que se toman, que lleva adelante la justicia o la Corte Suprema, afecta de una u otra forma. Claro, en el bolsillo de la gente, ¿eh? En el bolsillo En de lo la económico. gente. Exactamente. Entonces, creo que hay que estar atento a esto. Creo que esto el año que viene va a ser más intenso. Todavía. Sí, exactamente. Y van a venir por los líderes sindicales. Ahora, fíjate qué fuerte lo que está marcando Rubén en este caso, que uno podría también enfocar el tratamiento mediático, especialmente de los sectores más influyentes, más hegemónicos en los medios de comunicación, porque ¿qué te dicen cuando vos estás marcando esto, o el gobierno nacional marca esto, o algún funcionario provincial o nacional marca esto? Te dicen
quieren tocar la justicia, quieren atentar contra la república, quieren atentar contra la democracia o las instituciones. ¿Viste que la respuesta hegemónica es esa? Es esa. Y a la gente... Es un sentido, lo que hacen es crear un sentido común. ¿Sí? Claro, y que la gente muchas veces sentido termina común. captando más eso, Sí. como diciendo, che, no, mirá, quieren ir contra la república. Como si fuese que la república, nosotros, los intereses de la gente, debe estar apartada de lo que es la república. Como si fuese que las instituciones están por encima de los intereses de la gente, ¿no? Sí, exactamente. Y no es así. Ahora, acá hay una cuestión de la reforma estructural que yo te hablaba al principio. Nosotros necesitamos una reforma judicial para llevar adelante realmente la reforma económica. Y una reforma mediática también para llevar adelante la reforma económica que necesitamos. Y quiero hacer un párrafo aparte y sobre todo muy principal, ¿sí? Algo principal, que tiene que ver con cuánta plata recibe, o sea, le da el Estado a los medios A ver de cuánta plata. comunicación. Y que creo que esto es una cuestión previa, creo que es una cuestión que quedó ahí en el tintero, porque cuando asume Mauricio Macri, lo primero, el decreto 1 o 2, no recuerdo, pero fue dar de baja partes o artículos de la ley de medios. Claro. Que hacía, que permitía Claro. que los medios puedan concentrar más. Claro, gran responsabilidad también de Alberto Fernández en esto, por ¿no? supuesto. Porque así como por decreto Coincido. da de baja Mauricio Macri, por decreto podría Podría. haberlo restablecido Alberto Fernández, pero no lo hizo. Así es. Mira, entre el 1 de septiembre del 2021 y el 30 de agosto del 2022, Sí. en cuanto a gráfica, Clarín recibió 68 millones, La Nación 66 millones y La Voz del Interior 48 millones. En web, Infobae 178 millones, Clarín 178 millones y La Nación 142 millones. La pucha. Televisión, TN 200 millones, América TV 131 millones, A24 111 y La Nación 91 millones. Radio Independencia, ¿cuánto obtuvo ahí? ¿Cuántos millones obtuvo? En cuanto a radio, Tremendo. radio 10, 64 millones, Rivadavia 26 y bueno, la de Majul, que es la Radio Berlín, 12 millones. Radio Ahora, Berlín. En todo esto, así como estos medios dicen que los planeros, que, Claro. que los planes, etcétera, toda esta plata la pagamos nosotros, ¿no? Y claro, lo pagamos nosotros. Y aparte Es con nuestra un plata. fin que no es un fin social, digamos, Ahí porque está el tema. no, porque cuando, por ejemplo, alguien tiene que pensar que un plan trabajar es una persona que trata de introducir de alguna forma el mercado laboral, aunque de una forma precaria, pero tiene que hacer un trabajo. No Así es que es. te regalan la plata. Alguien que tiene un plan trabajar que gana 26, 27 mil pesos 27 por mes, 26, 27 mil pesos por mes, nada, que tiene que hacer una contraprestación y que ve cómo los medios de comunicación le caen, cómo la sociedad le dice, mirá, son unos vagos, son planeros, como decía Rubén, y sin embargo, una persona, fíjense qué contrasentido, una persona que gana 26.000 es tratada casi como un delincuente, y los medios de comunicación que ganan fortuna, millones y millones y millones por nada, no son intocables. Por generar odio encima. Porque Encima, muchos claro. de estos medios lo que hacen es fogonear los discursos de odio, atentar contra la democracia. Y eso es lo preocupante, eso es lo que más preocupa. Porque estamos terminando un año donde los discursos de odio fueron incrementándose. El año que viene, estos mismos medios que reciben la mayor pauta son los que mayor atentan contra la democracia. Entonces, creo que la importancia está acá también. La importancia está en regular la pauta publicitaria. ¿Cuánto Bueno, se le sí, da? no, ni hablar. ¿Y lo es posible que esto pueda llegar a ocurrir en el corto, mediano plazo? Insisto, porque el año que viene va a ser muy fuerte desde lo electoral. Y uno me imagínate a Alberto Fernández planteando una regulación de pautas, estos medios que ya atacan, teniendo todos estos beneficios, enormes beneficios económicos, dado por el gobierno nacional,
si a Alberto Fernández se le ocurre establecer una regulación de la pauta publicitaria, va a ser el ataque feroz todavía mucho más, ¿no? Porque Sí, afecta a sus intereses. sí, por supuesto, pero más todavía, Roberto, más de lo que nos han afectado, Claro, digamos, más de lo que nos ha está, afectado, más de lo que te atacan. realmente. Yo lo único que pienso es en la necesidad de construir organización. ¿Y ¿Sí? cómo se construye eso? Se construye organización con unidad, se construye organización con movilización. Entonces creo que es la única forma, y confiando también. O sea, que los dirigentes confíen también en el pueblo. Creo que eso es lo necesario. Cuando siempre Ujú. el pueblo siempre se despertó cuando atentaron contra los derechos. Hoy está en juego un derecho que costó sangre, Por ejemplo. y que es la democracia. Ah, la democracia. Bueno, no es un caso menor. Ahora, ¿Entendés? vos sabés que pensaba para el año que viene, Rubén, una situación que podría llegar a darse en el caso, supongamos, que la derecha gane, que gane, qué sé yo, Mauricio Macri o Patricia Bullrich o que gane incluso Javier Milei, que vienen por los derechos ya adquiridos, Sí, ¿no? sí, Como sí. está sosteniendo. Sí. Pero supongo que no va a ser tan fácil. No, nuestra sociedad, sobre todo la dirigencia gremial, no creo que sea tan pasiva a la hora de ver cómo se birlan los derechos estos sectores de derecha. Qué casualidad, ¿no? La derecha que se birla los derechos es una situación medio paradojal, ¿no? Pero no creo que resulte tan sencilla. ¿O vos pensás que sí? Que los gremios por ahí van a ser muy condescendientes, muy poco No, combativos. no, creo que no. Creo que para nada. Yo creo que de vuelta, creo que lo más rápido que tiene el movimiento sindical es que cuando atentan contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras sale a movilizarse. Ahora, ojo, porque de vuelta repito esto, Roberto, van a venir por los referentes de los sindicatos, ¿eh? Van a venir por los referentes. Bueno, El Tano Catalano, el Tano, este mensaje de que da Mauricio Macri desde Qatar diciendo, mira, che, qué bien que se la pasa acá, acá no hay sindicato, no hay exacto, nada. No hay piquete, le faltó decir, ¿no? así es. El Tano Catalano llamó a un paro nacional en defensa de la democracia cuando, en virtud de lo que se planteaba en la condena, cuando se estaba llevando adelante la condena mentirosa hacia la vicepresidenta, y automáticamente le iniciaron una causa. Bueno, así comienza esto, ¿no? Automáticamente le iniciaron una ¿Y causa. a quién le va a dar la ¿Entendés? razón la justicia? Seguramente que al dirigente gremial no. Y claro que no. Sino a esa persona que dice desde Qatar, con con los jeques árabes, multimillonarios, dice, acá no hay sindicatos. Claro. Ese es el gobierno que proyecta Mauricio Macri o la gente del PRO para nuestro país, ¿no? Ese es el sentido. O sea, creo que ahí está ya definiendo su plataforma electoral. Una plataforma electoral sin sindicatos, con jeques árabes, con multimillonarios y con un país para pocos. Claro, vos sabés que a Rubén, son 12 y 4, ya cerramos con esto. La semana pasada estuvo con nosotros, estuvieron dos colegas, dos periodistas, Gustavo Parodi y Daniel Michelini, hablando acerca del país que se viene. Y en uno de esos charlábamos con Parodi, con Gustavo, acerca de algo que sostenía Gustavo, acerca de que él proyectaba que debe darse un sacrificio, debe ajustarse un poco los cinturones. Él hablaba de la dirigencia política, Ujú. que la dirigencia debe dar una señal de bajar el gasto político también. Y siempre se dice esto, ¿no? Desde ciertos sectores. ¿Vos considerás que mueve el amperímetro? Supongamos que haya una concientización y la dirigencia política baje el gasto sustancialmente. En lo económico, ¿hay alguna algo que se mueva al amperímetro en relación a esto, diciendo, che, a partir de ahí sí las cosas van a empezar a mejorar si la dirigencia política hace el ajuste brutal que quiere cierto sector?
Pero detrás de eso está la menos política. Son los mismos que dicen que hay que bajar el gasto público. Ujú. Porque no tiene que ver. Esa es una cuestión. No tiene que. Primero que no te mueve el amperímetro. Ujú. ¿Sí? Hoy tenés esos sectores que te hablaba recién, agroexportadores, o sectores mediáticos que están ganando arriba de los 1.000 millones. Tranquilamente. 1.000 millones de dólares. Claro. Multiplicarlo por 171, que ahora está el dólar. Claro. Multiplicarlo por 171 y te da el valor en pesos. Claro. Y fíjate ¿Sí? que te hablan de la casta política y no de la casta económica, por ejemplo, eso, ¿no? ahí está. O sea, te dice bajar los gastos políticos, o te hablan de bajar el gasto público, pero no te hablan de regular la fuga de divisas, no te hablan de regular o aumentar las retenciones. Claro. No te hablan de llevar adelante el proyecto de renta inesperada. Bueno, y la ley penal financiera, por ejemplo, Rubén, que la ley, la otra vez lo escuchaba a un economista, Horacio Ravelli. Sí. ¿Ravelli o Rovelli? O sea que nunca me acuerdo, creo que es Ravelli. Ravelli, Horacio Ravelli. Horacio Ravelli contaba que, por ejemplo, acá existe la ley penal cambiaria, y él decía, si se aplicara esta ley, va a pasar lo que pasa en Roma de forma normal, o en Nueva York, o en Washington. Si yo voy a querer cambiar el euro a un valor distinto al que establece oficialmente Estados Unidos, te meten preso, contaba Ravelli. Y si vos vas a Roma y querés cambiar el dólar al dólar blue, te meten en cana. Y acá existe esa norma, la ley penal cambiaria, pero no se la aplica. Sí, sí. Al contrario, él contaba Ravelli y dice, acá lo que termina pasando es, la seguridad termina controlando que todo funcione en las casas de cambio. Por el paralelo, digamos. Claro, en los arbolitos. Sí. En lo ilegal. Claro, digamos. claro, en lo ilegal termina controlándose algo así como que, en cierta forma, podría darse acá, en donde los médicos cobran plus de forma ilegal, porque está prohibido, y la seguridad va a controlar que justamente el paciente termina pagando algo que sea ilegal. Sí. Sería de esa forma, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, de vuelta, traigo el ejemplo del dólar blue. Claro. El dólar blue, un dólar ilegal que está por fuera de los controles del Banco Central, siendo utilizado como referencia. Y claro, y difundido por los medios de comunicación difundido, y sí. motorizado. Es más, te promocionan directamente el dólar blue. Sí, es así. No te promocionan otro. El El dólar otro blue. te figura chiquitito. Así es. La verdad, Entonces te llevan a eso, digamos. Increíble. Es como que te llevan a la ilegalidad. Porque es ese el mundo donde ellos quieren. No vayamos muy lejos. El tema de la evasión de impuestos. Si nosotros controlábamos la evasión de impuestos, claro. Me hace acordar a una definición, Rubén, que dio en su momento un funcionario macrista cuando Mauricio Macri era el presidente. Dijo, ¿y quién no tiene una cuenta en el exterior? Como Offshore, diciendo, digamos. una cuenta offshore en el exterior. Y uno dice, ah, la puta, ¿cómo naturalizan tanto Sí. algo que es ilegal? sí, exactamente. Y es ese el mundo. Es el mundo donde se manejan. Y es el mundo que quieren. El mundo de la fuga de capitales, el mundo de la evasión fiscal, el mundo de una reducción de gasto público, de recursos, menos recursos para la política. O sea, ellos lo que quieren es un Estado para pocos, digamos. Claro. ¿Sí? O un Estado que sea funcional a los intereses Al interés. de los sectores económicos, ¿no? Así es, así es. Quieren un país con la mayoría de la gente afuera. Tremendo. Rubén, gracias por visitarnos. No va a ser la última vez del año seguramente, ¿eh? Te vamos a invitar seguramente para hacer un cierre del año bien marcado ya sobre el final seguramente del fin de año, Bueno. para hacer un balance completo acerca de lo que se viene.